Al hablar de sismo resistencia, se parte de principios fundamentales, como es el que el diseño arquitectónico debe tomar en cuenta la estructura resistente desde sus inicios. No se puede creer que es posible hacer el proyecto de un edificio y después meterle dentro la estructura. Al momento de realizar un análisis de cómo se encuentra la estructura de un edificio, se consideran de cómo están actuando las fuerzas verticales y horizontales, los momentos y desplazamientos producidos en cada uno de los elementos estructurales. La forma geométrica general de la edificación debe estar conformada por volúmenes de formas simples y dispuestos de manera simétrica con respecto a los ejes longitudinal y transversal de la planta. Esto garantiza que los efectos de posibles movimientos sísmicos le causen el daño mínimo posible. En la figura 1 se aprecia un ejemplo de edificación que involucra simplicidad en su configuración geométrica y por lo tanto su comportamiento ante el sismo será óptimo desde este punto de vista. Su diseño sencillo facilita la distribución equilibrada de los muros portantes y evita cualquier forma irregular de la planta. La simetría es una propiedad geométrica de la configuración del edificio, que es simétrico respecto a dos ejes en plantas si su geometría es idéntica en cualquiera de los dos lados de los ejes. También existe simetría en elevación, aunque es más significativa desde el punto de vista dinámico la simetría en planta. La rigidez se confunde con resistencia, pero son dos conceptos diferentes. En tanto, la resistencia es la capacidad de carga que puede soportar un elemento estructural antes de colapsar. La rigidez mide la capacidad de un elemento estructural tiene para oponerse a ser deformado. Para que la estructura sea rígida, el proyecto arquitectónico debe permitir ubicar muros de corte, que pueden ser de concreto armado o albañilería confinada, que limiten los desplazamientos laterales. La forma, al hablar de la forma, la geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación. Esto permite que la estructura responda de manera eficiente al momento de que una fuerza sísmica incida sobre ella. Asimismo, como en planta, en elevación deben primar las formas sencillas. En este gráfico se observan formas de rectángulos, de trapecios, triángulos, semicírculos y más figuras de conformación sencilla. Si bien no es aconsejable el uso de plantas de formas complejas, estas se suelen dar en el diseño de edificios, como se observa en este gráfico. Plantas en cruz, en I, en O, en L, en U y otras de acuerdo a la creatividad del proyectista, pero que pueden resultar no tan convenientes al momento de un sismo. Así como existen plantas complejas, también las hay en elevaciones, que al momento de ser aplicadas en el diseño de una edificación, se deben tomar todas las prevenciones estructurales que dicta la norma ecuatoriana de la construcción para que responda positivamente en el momento de un sismo. La forma volumétrica de la construcción más recomendable es la forma regular, que se muestra compacto, sin irregularidades en su conformación geométrica, sin salientes o protuberancias, en fin, muestra una forma regular que la habilita para resistir los efectos dañinos que un sismo le pudiera causar si su forma fuera diferente. Estos grandes cambios deben evitarse también en planta, por cuanto cada esquina interior o exterior del edificio está sujeta a grandes esfuerzos. Se consideran formas regulares a las construcciones que tienen cambios por planta menores del 25% en las direcciones horizontales. Por otra parte, formas irregulares en la configuración geométrica general del edificio no son recomendables, es decir, edificaciones compuestas por volúmenes diferentes pero ligados unos a otros, que al ser afectados por el sismo se deforman y reaccionan de manera independiente unos respecto a los otros.
Formas asimétricas en volumen no son recomendables. Cuando se construyen edificios con plantas en LOT o con patios, es importante independizarlos por medio de juntas de construcción o separaciones entre edificios o volúmenes vecinos. Las juntas de construcción deben mantenerse en toda la altura de la edificación, debiendo tolerar movimientos relativos entre los bloques equivalentes por lo menos a 6 veces la desviación del piso producido por las fuerzas sísmicas requeridas, con un mínimo de 1.5 centímetros. Durante un sismo, el movimiento independiente de los dos bloques causó la falla de este elemento de unión. La junta debe estar ubicada en todas las losas y así evitar la falla que se indica en la figura. Cuando no es posible dejar grandes espacios entre bloques independientes, es importante que se coloque en la junta de dilatación un material que absorba los choques, como puede ser un material de caucho o cualquier otro material sintético.